empezamos en faena. Entonces, tengo a mi lado a la doctora Tiscar Lara, como ya he comentado, directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, y lleva más de 20 años dedicada a la gestión, la enseñanza y la investigación en el ámbito de la educación y la comunicación digital. Anteriormente fue directora de Comunicación y Marketing, así como vicedecana de Cultura Digital de la Escuela de Organización Industrial, EOI, y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora en Periodismo, cuenta con varios posgrados en el ámbito digital y ha desarrollado su carrera académica como Visiting Scholar en la Universidad de Harvard y como Special Writer en el New Media Lab de la Universidad de Los Ángeles de California. En su faceta divulgativa, un blog muy curioso, he de decir, Tiscar, lo que es tu presentación, Tiscar Lara es ponente habitual en foros sobre la interrelación entre tecnología, educación cultural y comunicación y ha publicado numerosos artículos científicos y colaboraciones en libros especializados. Fue una de las primeras mujeres en publicar un blog profesional en español en el 2003, que os invito a visitar, y ha sido galardonada con varios reconocimientos por diversos rankings de Internet. Nos va a presentar ¿ha cambiado? Va a hablar de los nuevos formatos del aprendizaje, ¿no? Si se consideran aprendizaje informal, algo más que formatos. Estoy convencida de que va a ser súper interesante y por esa razón me voy ahí para no perderme detalle. Muchísimas gracias, Tiscar, cuando quieras. Muchísimas gracias. Espero que se oiga bien este micrófono. Creo que sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Volver a la Universidad de Alicante es siempre un placer. No es la primera vez y espero que no sea la última. Espero por lo menos hacer algo digno para ser digna de una nueva invitación más adelante, en algún momento. Y bueno, pues muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención en esto que pues queremos compartir. El título ya espero que apunte por lo menos a una pregunta, ¿no? Algo más que formatos. ¿Por qué esto de algo más que formatos? Pues porque solemos relacionar el aprendizaje informal, o al menos el reto, ¿no?, que creemos que tenemos que hacer como profesores, a los formatos. Y es algo que quiero recorrer con vosotros y abrir perspectivas, más allá de esa idea de los formatos. A ver si consigo. Bueno, vamos a partir de la clasificación clásica de lo que conocemos como aprendizaje informal. Partimos de aprendizaje formal. Siempre, o por lo menos así nos lo han enseñado. Tenemos el aprendizaje formal, que se lo conocéis perfectamente, que es el regulado, el certificado, ¿no?, que es donde estamos, fundamentalmente. Luego, siempre nos han dicho que está el aprendizaje no formal, ¿no?, que es un salto intermedio, que es ese aprendizaje no necesariamente certificado, o por lo menos no oficialmente o reconocible ese certificado, que está fuera del sistema educativo formal, pero que sí que tiene unos objetivos, tiene una estructura, ¿no?, tiene una organización, ¿no?, alrededor bueno, pues de esos objetivos educativos que se quieren lograr con ello, pero están fuera del sistema, en cierta forma, ¿no?, del mundo de las academias, de las extraescolares, de todo aquello que tiene intención educativa y a la que llega también quien quiere aprender con una cierta intención de aprender, ¿no? Hay un pacto estamos dentro de una relación de alguien que enseña y alguien que aprende. Y luego está la clasificación de aprendizaje informal, ¿no?, que siempre nos han dicho que es ese aprendizaje que sucede cuando no te das cuenta, ¿no? Todo lo que aprendes sin esa intención de aprender, de disposición a aprender, ¿no? Estoy en una relación de aprendizaje y estoy aquí para aprender, no. Es todo eso que vas absorbiendo de manera natural, como pues aprende un niño que empieza a conocer el mundo y va adquiriendo un montón de aprendizajes. Es ese aprendizaje no intencionado que sucede fuera, ¿no?, de ese pacto.
Eso es lo que nos han enseñado y lo que siguen los libros. Pero yo os quiero invitar a pensar en el aprendizaje informal fuera de esa clasificación. ¿Cuál es el aprendizaje informal de hoy en día? ¿No? O ¿cuál es ese que asociamos a aprendizaje informal y que seguro que está en todas vuestras cabezas, ¿no? Con el mundo de Internet, el mundo tecnológico en el que estamos inmersos? Pues ese aprendizaje informal se parece más a un híbrido de todos estos, sobre todo a un híbrido del no formal y el informal, porque hay muchas veces en las que sí que hay una intención de aprender, ¿no? Te ves un vídeo porque quieres aprender sobre ese vídeo, no es que lo estás viendo simplemente por placer, ¿no? Y de manera colateral aprendes algo, sino que sí hay una predisposición, sí puede haber una intención de quien ha elaborado ese contenido para que aprendamos algo con ese contenido, con lo cual quiero decir que hay fronteras que se empiezan a diluir. Ya esta categoría no nos encaja tanto para lo que necesitamos hoy en día. Y, de hecho, estamos hoy aquí, en esa primera columna de aprendizaje formal, ¿no? En una estructura formal, queriendo entender qué podemos incorporar, cómo podemos relacionarnos con ese otro entorno cuando nosotros somos parte del entorno ya. Tampoco estamos tan separados. También hacemos cosas que tienen esas claves. Y este entorno, podríamos acuñarlo con distintos términos. No es el momento de sentar aquí teorías ni fijar una palabra, porque puede haber muchas y hay distintas escuelas, pero se parece más a un concepto de aprendizaje expandido. ¿Por qué lo llamo así? Lo podría llamar extendido, que es ahora un concepto que se está utilizando mucho con la realidad extendida. Esta semana presentaba Apple sus gafas también, ¿no? y se está utilizando mucho más que realidad virtual. Ahora vamos por la realidad extendida como esa mezcla, ¿no? y esa fusión de entornos. Y este aprendizaje podría ser algo parecido. Expandido ya lo utilizamos hace 14 años por lo menos, en un congreso que se hizo de educación expandida, en aquel momento, en 2009, ya dándole vueltas a este concepto del aprender en cualquier lugar, en cualquier parte. Estábamos en los inicios del aprendizaje móvil, ¿no? Los primeros dispositivos móviles nos estaban ya abriendo un poco la mente, ¿no? a esa situación de aprendizaje que está a caballo entre formal, no formal e informal, ¿no? Si nos vamos a la definición clásica. ¿Qué elementos tiene de especial interés, más allá del ubicuo, que puede ser en cualquier lugar y accesible? Hay algunas características que sí que creo que le dan una fuerza especial y que iremos trabajando sobre ellas y que, bueno, yo quiero que se vayan quedando aquí como resonando, que es esa idea de la flexibilidad, ¿no? Esa es una idea muy importante, la que tomamos también de ese mundo híbrido entre lo no formal y lo informal. O sea, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Por qué sabe bien? ¿Por qué parece atractivo esto del aprendizaje informal? Por esa idea de la flexibilidad, por esa idea de la automotivación, de que parta del quiero saber más de algo, ¿no? El empezar a poner el foco no tanto en la oferta, ¿no? Que es algo más asociado a lo formal. Esto es lo que hay, tenemos una estructura, estos son los productos, estos son los formatos, y lo ofrecemos para que, ¿no? alguien quiera aprender de ello, sino que tiene un peso muy importante la motivación que nace de quien quiere aprender, ¿no? Y que se mueve y busca y empieza a coger de aquí y de allá, ¿no? De diversas propuestas. Y la idea de personalización. Estos conceptos no son nada nuevo, nada en absoluto, o sea, lo podemos encontrar en décadas atrás como algo que es importante para el mejor aprendizaje, la mejor enseñanza posible, pero estamos en un momento especial en el que tienen un sentido mucho más profundo, o por lo menos mucho más
con mucho más sentido de la posibilidad. O sea, esto empezamos a ver que se encardina mejor, que el desarrollo tecnológico en el que estamos a día de hoy, 2023, va en esta dirección, nos permite hacer más cosas en esta dirección. Y eso es lo que quiero un poco recorrer con vosotros. El cómo nos hemos enfrentado a este interés por este concepto del aprendizaje informal, que está ahí, que son como estas manchas de aceite, ¿no? que se van entremezclando, que no hay frontera, no son esos tres estamentos estancos de lo formal, lo no formal y lo informal, una categoría que creo que ya no nos sirve demasiado. Pues quizás lo más tangible que se nos pueda ocurrir es pues, pensar en situaciones como estas, que son noticias cogidas al azar, del mundo del autodidacta, ¿no? de YouTube, por ejemplo, ¿no? del cómo viendo vídeos de no sé qué aprendió sobre tal o se hizo experto en esto. Son como las historias de éxito del aprendizaje informal, ¿no? Ahí está Internet y tú puedes aprender de lo que quieras, ¿no? Es el amateur, ¿no? Es como el sueño, la promesa de todo está a tu alcance. Y si le dedicas tiempo, pues puedes desde aprender a bailar de una determinada manera, una disciplina deportiva, sobre programación, sobre lo que sea. Eso es como la promesa de ese mundo abierto, ¿no? de Internet. En ese mundo abierto han entrado las universidades. Esto no es nuevo. Como decía, no es ahora tener interés por qué sucede, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes? ¿Cómo podemos conocer, entender las claves? ¿Cómo podemos incorporarlo a nuestra misión dentro del sistema formal? Las universidades llevan haciéndolo, probando, mucho tiempo, pero sobre todo centrado en los formatos. Sí que ha tenido un peso los formatos, ¿no? El Open Courseware, ¿no? Que también ha sido la promesa de la apertura al conocimiento, y si abrimos todos nuestros apuntes, nuestros currículos, todo lo que tenemos de una manera estructurada para que le llegue a cualquier persona, a alguien que está en Kenia y a alguien que está en el hemisferio norte y a mi alumno de la clase, ¿no? Ese ha sido pues, un poco ese discurso y por lo menos ese sueño, ¿no? Poniendo foco en los formatos, ya entrar y poner ese pie en ese mundo del aprendizaje formal. O los MOOC, que también, ¿no? han venido pues, un poco a favorecer esa idea del vamos a facilitar formatos que sean más accesibles, que sean más atractivos, más cortos, más audiovisuales, más manejables en los dispositivos, porque eso hará que sea mucho más, más flexible, más apetecible, que entre mejor en la materia. Y ese ha sido pues el esfuerzo más claro de estos últimos años, si lo miramos desde lo que son sistemas formales. Pero yo os quiero llevar más allá de los formatos, porque esto no va de ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacemos más TikTok? ¿Hacemos píldoras? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Hacemos la Khan Academy? ¿Cuál es el formato que da con la tecla? Y venga, vamos a poner ahí los esfuerzos. Yo creo que no se trata tanto de eso, sino de entender muchas más variables que son importantes, conocer cómo es el entorno, conocer bien cómo son esos públicos, ¿no? Esas personas, dónde viven, ¿no? mentalmente, en qué ecosistema, para ver de qué manera podemos ofrecer la mejor enseñanza y promover el mejor aprendizaje posible. ¿Por qué no solo tiene que ver con los cómo? Los cómo es instrumental, ¿no? Llega después, es generar productos. Tiene que ver mucho con los quiénes, con entender quiénes están también en este ecosistema híbrido, mezclado, donde estamos muchos y no estamos solo las universidades.
ni los agentes tradicionales, formadores, certificadores. Nuestros competidores, nuestros colaboradores, nuestros semi-iguales, o por lo menos quienes están también interesados en jugar al mismo juego, son de muy distinta naturaleza y hay que entender el tablero de juego de esa manera. ¿Quiénes? Pues, a ver, me ha alejado mucho. De todo tipo, desde empresas privadas que también están ofreciendo y tenemos que entender que están ofreciendo, ¿no? Tenemos que entender que estamos en un entorno global donde no somos la única opción posible y podemos aprender unos de otros, pero tenemos que fijarnos y observar, ¿no? Desde empresas que están ofreciendo también sus propios formatos, ¿no? Con intención de enseñanza. Por eso decía, ¿es no formal? ¿Es informal? Pues es un híbrido. Claro que tiene forma de curso gratuito, con tutorización, sin ella, de distinta naturaleza. Están grandes empresas también, como tecnológicas, ¿no? En este caso Google tiene también su plataforma, también tiene su oferta, ¿no? Más o menos pegada a las necesidades de mercado, tecnológicas. Está el propio LinkedIn también tiene, y como esto, muchos ejemplos, ¿no? Tenemos que entender que no estamos solos ni somos los únicos, que hay muchos más jugadores ofreciendo. Pero sobre todo, también en este análisis global, el qué, o sea, ¿qué enseñamos? ¿Para enseñar qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos importa esto? ¿Por qué le prestamos atención a este concepto del aprendizaje informal, expandido, como lo queramos llamar, ¿no? Que es muy híbrido? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Para hacer qué? ¿No? ¿Para lo mismo de siempre? ¿Ha cambiado algo? Y en este sentido, os quiero poner un vídeo, un clip cortito, este es un vídeo que se llama Mi empleo, mi futuro. Aquí. Se llama Mi empleo, mi futuro, no sé si lo conocéis, lo hizo la Fundación Cotec, consta de 2 vídeos, están los 2 en YouTube, los podéis ver fácilmente. Son 2 vídeos que hizo en 2019, o sea, esto ya es como hablar de antes de Cristo, ¿no? Y después de Cristo. Hay que situar las cosas porque después pasó algo muy grande, ¿no? que nos revolvió, como fue la pandemia. Pero aún así, o sea, hay que contextualizarlo, cuando lo dice, pero también porque sigue siendo muy vigente. O sea, no porque lo anule lo que está diciendo, pero sí para que nos demos cuenta de que si eso decía en 2019, quizás ahora se haya acelerado más eso que estaba comentando, ¿no? Esas conclusiones. Lo que nos viene a decir, y os hago, porque como voy a ir solo a un punto concreto, está haciendo un análisis de eso, de los empleos del futuro, de para qué nos estamos preparando, qué tipo de sociedad necesitamos, qué tipo de competencias necesitamos desarrollar. Entonces, hace ese análisis y dice, bueno, ¿cuáles son los trabajos que están en peligro? El especializado, el repetitivo, manejar datos, ya sabéis, ¿no? Esto de van a venir las máquinas y nos van a dejar a todos sin trabajo. Bueno, vale. ¿Qué es lo que hacen mejor los ordenadores? ¿No? Y va viendo pues, el trabajo especializado, el repetitivo, trabajar con datos, obedecer ciegamente, no cobra, no descansa. ¿Cómo está diseñado el sistema educativo? Pues precisamente en la especialización, en ejercicios repetitivos, en aprender datos de memoria, en cumplir órdenes. Bueno, hay todo un relato detrás, yo simplemente lo he avanzado un poco. Y os quiero poner a partir de aquí para que veáis el análisis que hace. Este video es una segunda. Se me ha vuelto al inicio. Esperad, aquí. Somos capaces de hacer bien. En el siglo XIX, cuando apareció nuestro sistema educativo, no podíamos responder a esa pregunta, porque no sabíamos bien cómo funcionaba el cerebro. Ahora tampoco lo sabemos totalmente, pero sí lo entendemos mucho mejor. Y sabemos que, 1, no podemos simplemente meter datos en el cerebro, o se nos olvidan casi todos después de un examen.
El cerebro necesita ayuda para tragarse los datos. Estímulos. Los mejores estímulos son emociones. La sorpresa o la felicidad hacen aparecer en nuestro cerebro la dopamina, que nos ayuda a aprender y a relacionarnos con otros humanos. 2. Realizar ejercicios repetitivamente hasta que creamos un hábito no tiene por qué ser malo, pero las máquinas son mucho mejores que nosotros con lo repetitivo, lo predecible. Sin embargo, algo que se les da de culo es manejar lo impredecible. Para hacer su trabajo, un robot necesita que todo ocurra como se espera. De lo contrario, no tendrá ni idea de qué hacer. Un humano puede improvisar. Se nos da bien. Pasa lo mismo con la especialización. No es mala de por sí. Pero algo que de momento solo somos capaces de hacer los humanos es lo contrario. Cruzar cosas diferentes. Mucha de la gente que consideramos genios lo son no porque fueran los mejores en una cosa, sino porque mezclaron cosas muy distintas entre sí. La mayoría de los premios Nobel son muy buenos en esto, pero también tú. ¿No te ha ocurrido que has hecho algo genial en tu trabajo con una idea que has sacado de otro sitio? ¿De tus aficiones, por ejemplo? 4. Sobrecumplir órdenes. A veces hay que hacer lo que toca hacer. Si no, no funcionaría el mundo. Sin embargo, nunca podremos ser mejores que una máquina en cumplir una orden. Si la máquina tiene electricidad, siempre obedece. Pero nosotros tenemos una cosa muy rara, el pensamiento crítico. A veces, en lugar de hacer lo que se supone que debe hacerse, probamos otra cosa. De ahí salen locuras. Lo ha dicho Jesús. Pero también avances increíbles. ¿Por qué no se nos entrena en usar el pensamiento crítico? Un apunte más. Nuestra educación es competitiva. Da mucha importancia a las notas. Convierte a los alumnos en unidades desconectadas que compiten entre sí para ver quién es mejor en esto. Pero el psicólogo David Kolb dice que somos muy diferentes para ponernos a competir en clase. Algunos son buenos con la teoría y los libros, sí, pero otros aprenderían mejor observando lo que ocurre a su alrededor. Otros necesitarán más de emociones y creatividad. Y otros aprenderán mejor haciendo cosas en el mundo real. Kolb descubrió algo increíble, observando los distintos tipos de aprendizaje. Nos complementamos. Hay pruebas de que los equipos que incluyen a personas con distintos perfiles funcionan mejor. Casi parece que estamos diseñados para ayudarnos. Podría seguir jugando a los contrarios durante una hora, pero creo que se capta la idea. Llevamos 200 años educándonos al revés de cómo nos funciona la cabeza. Es natural que los ordenadores nos estén quitando las tareas que son de datos, repetitivas y especializadas. Son rasgos propios de una máquina. Y nosotros tenemos un límite natural en lo buenos que podemos ser aquí. Los ordenadores, no. Pero en esto, la inteligencia humana, no tenemos competencia. Y no sabemos ni cuál es el límite. Solo sabemos que todo lo que ha conseguido la humanidad hasta ahora, y ojo, hemos conseguido cosas muy increíbles, ha sido sin entrenarnos para usar estas cosas. Todo lo hemos conseguido haciendo de robots cutres. ¿Qué conseguiríamos si nos entrenasen en usar estos superpoderes? Aparte, ¿tiene sentido seguir compitiendo con la máquina en cosas que ni siquiera se nos dan bien? ¿No sería mejor que nos liberasen de estas tareas y poder dedicarnos a ser mejores humanos? Ojo, somos complementarios. 2 humanos trabajando así no sumarían, se multiplicarían el uno al otro. Estamos acojonados por entrar en la era de la máquina, pero ¿y si las máquinas fueran la clave para tirarnos de cabeza a la era de los humanos? Repito, ¿qué conseguiríamos? Vale, pues creo que queda bastante claro. Y os quiero avanzar a un corte más cortito aquí, ya de complementario. Preparándoles para trabajos que están a punto de desaparecer. Este es otro de los mayores problemas de nuestro sistema educativo, la empleabilidad. El sistema educativo está preparando a los jóvenes para el empleo que hay hoy, pero mientras estudian, el mundo cambia y quizá cuando salgan a trabajar, el empleo para el que los hemos preparado ya no existe.
Sin embargo, lo que sí habrá serán empleos que no existían cuando empezó a estudiar, como biohacker o policía meteorológico. Hay tantas dudas sobre el empleo del futuro que se leen cosas como que el 65% de los empleos que ocuparán nuestros niños aún no se ha inventado. Otros dicen que el 75%. En realidad, nadie tiene ni puta idea, pero la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a prepararte hoy para algo que no aparecerá hasta dentro de 10 años? Este estudio lo que ha hecho ha sido examinar las habilidades que te piden en más de 900 trabajos y han identificado las 10 que más están creciendo. ¿Sabes cuáles son algunas de ellas? 1. Comprender las reacciones y emociones de los demás. 2. Resolver problemas que no hayan ocurrido antes. 3. La creatividad, o sea, ser capaz de generar ideas nuevas. 4. La capacidad de complementarse con personas que piensan distinto. Y sorpresa, el pensamiento crítico. Tal cual. Y el estudio dice que el top 3 para 2020 será este. Bueno, para 2020. No nos parece tan lejano, ¿no? lo que hemos visto. Básicamente, creo que se explicaba bastante bien, pero es cuestión, cuando yo digo algo más que formatos, es cuestión de pensar el qué y el para qué, ¿no? ¿Para qué nos queremos embarcar en esto, ¿no? En esta mejora? Para enfrentarnos a qué situación, a qué necesidades, para entrenar qué, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias fundamentales, ¿no? Más allá de este discurso apocalíptico de que todos nos vamos a quedar sin trabajo. Hay mucho más que aportar, ¿no? Pero eso hay que entrenarlo también. El para quiénes, conocer para quiénes estamos trabajando, dónde están, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que hacen, cómo se informan, cómo aprenden. Y aquí ya meto una variable que está muy ligada, ¿no? La información, la comunicación, el aprendizaje, está en esos terrenos también híbridos, ¿no? que a veces cuesta encontrar la frontera ahí entre unos y otros. ¿Para quiénes? ¿Cómo son? Ay, a ver, ahora no. Vale. Y aquí os voy a poner un vídeo también cortito de unas jornadas en abril sobre educación, que me parece muy significativo. Son los chicos que llegan a la universidad, ¿no? Son chicos de final de bachillerato, o sea, son los que tenéis, ¿no? Los que recibís por la puerta y vais a recibir en octubre. Y fijaos cuál es su reflexión sobre aprender, sobre estudiar, sobre la tecnología, ¿no? Es interesante escucharlo. Estudiar uso más el papel y el boli, los apuntes que cojo en clase, porque la tecnología para mí, pues yo creo que lo asocio a la distracción y pues no logro llegar a estudiar bien usando la tecnología. Muchas gracias, Laura. Neulet, ¿tú cómo te relacionas, ¿no? en esta diferencia entre estudiar y aprender y la tecnología? A mí personalmente me encanta la tecnología, por lo tanto intento utilizar tecnología, pero también creo que es importante utilizar otras herramientas como podría hacer el estudio tradicional. Entonces lo que intento es fusionar las partes buenas de la tecnología, como ahora podría ser utilizar herramientas como Classroom o Canva o Google Docs, y después de esto pues estudiarlo más de forma más tradicional a papel, fusionar la parte buena de un lado con la parte buena del otro. Muchas gracias, Manuel. Ander, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues te lanzo la misma pregunta. ¿Tú cómo utilizas, ¿no? y si la utilizas, ¿no? la tecnología para estudiar y para aprender? Sí, sobre todo para aprender utilizo muchísimo la tecnología porque a la hora de aprender es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Pero a la hora también de estudiar prefiero el método tradicional, el de papel y boli. Muchas gracias, Ander. Anastasia. Yo digo lo mismo, prefiero estudiar y aprender con papel y boli, pero la tecnología también me sirve mucho para buscar algún tutorial o alguna información para ayudarme. Muy bien. ¿Paula? Sí, yo también utilizo papel y boli, pero sí que es verdad que ya que tenemos la tecnología, también le ayudamos para apoyar esos estudios y buscar lo que nos falta. Es una herramienta que nos ayuda a complementar el estudio. Y por fin, Laura. Pero
Judith, perdón. No pasa nada. Yo diferencio entre estudiar y aprender. Yo estudio con papel y boli, como hacen mis compañeros, de la manera tradicional. Y para aprender, que lo diferencio porque no es lo mismo, para aprender y asimilar los conocimientos, utilizo aplicaciones que me ayudan a, por ejemplo, relacionar palabras, las tarjetitas que se dan vuelta, y así asimilo más los conocimientos y no es solo repetición. Bueno, no sé si os ha llamado la atención. A mí me llamó muchísimo varias cosas, ¿no? Esta dicotomía entre aprender y estudiar. Yo para aprender utilizo la tecnología, para estudiar utilizo papel y boli, como si no fueran tecnologías también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Entendemos que se está refiriendo a tecnología digital. Entonces es como una locura, ¿no? Lo que hay en su cabeza y lo que estamos haciendo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Cómo estamos contribuyendo para aprender, para adquirir conocimientos. Me apoyo en esto porque me sirve para afianzar, para ampliar, para estudiar. Papel y boli porque me concentro. Y ahí hay otra variable que quiero introducir, que creo que es importante también para entender, ¿no? En qué momento estamos. Y es la variable de la atención, ¿no? Y la concentración. Eso también juega, ¿no? en este tablero y también nos afecta a nosotros porque le afecta también a nuestros alumnos y a nosotros también como seres que aprendemos y que estamos en el entorno. Y esto es muy importante porque, como dice el autor de este libro, estamos ante la nueva epidemia, ¿no? Es muy dramático, pero bueno, creo que hay bastante de verdad ahí en el fondo de la cuestión. Todos sabemos que a nosotros nos ha afectado en nuestra manera de enfrentarnos a cualquier contenido, ¿no? Da igual el formato. Nuestra capacidad de concentración es distinta. Tenemos muchos estímulos, tantas oportunidades, ¿no? Tantas cosas que ver, tanto que poder hacer que bueno, pues tenemos como que hacer un esfuerzo concreto, un sobreesfuerzo para poder concentrarnos y enfocarnos. Y eso que nos pasa a nosotros le pasa, por supuesto, a nuestros alumnos. Y tenemos que ver de qué forma también les podemos ayudar, orientar o buscar estrategias para que puedan ser autónomos y eficientes en el uso de su tiempo, en ese uso tan preciado, ¿no? de toda esta panoplia tan maravillosa de tantas oportunidades de aprendizaje informal. Hay que saber utilizarlas, hay que saber gestionarlas. Y tenemos una bestia, ¿no? en la habitación que no es baladí. Hay toda una industria, hay toda una economía de la atención que juega, ¿no? Que juega ahí. Una economía de las plataformas, hay toda una serie de algoritmos, de maneras de premiar, de tenernos enganchados, de soltar esa dopamina. Y eso es importante tenerlo en cuenta, está ahí, ¿no? Por eso todo es algo mucho más que formatos, ¿no? Y todo lo tenemos que introducir. Conocer cuáles son sus usos principales, ¿no? La generación con la que trabajamos, qué es lo que hacen. Este es el último estudio de redes sociales, el más utilizado en España, que salió en mayo, creo que por ahí estaba la fecha, es de hace muy poco, ¿no? Y nos dice qué es lo que usan, ¿no? Principalmente nuestra generación, la de ahora, con la que estamos trabajando, pronto llegará la otra, pero en principio es la generación Z, el uso de la mensajería instantánea, de Instagram, de YouTube, de TikTok. Bueno, esos son sus consumos, ¿no? Es el mundo en el que viven. Tenemos que saberlo y convivir con ello, ¿no? Entender el por qué, ¿no? Por qué reciben esa gratificación en ese uso. Un uso que no es únicamente de entretenimiento, también es un uso de información. Y este es otro estudio que salió, está ahí la fecha del año pasado, es un estudio americano, pero bueno, al final estas tendencias están muy globalizadas, somos más parecidos de lo que creemos,
que decía por qué muchos jóvenes, ¿no?, se preguntaba, prefieren informarse en TikTok. O sea, ya son espacios de información, su manera de acceder, ¿no? Tenemos esta imagen del buscador de Google y no es así para todas las generaciones. O sea, ¿dónde te informas? Quiero saber cómo hacer esto, ¿no?, o quiero saber de algo, y vas a buscar en tu entorno, ¿no?, en tu espacio más cercano. Y esta frontera entre información, divulgación, educación, aunque no tenga intención de educar, pero sí acaba generando un cierto aprendizaje, está muy, 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 muy imbricada en nuestros usos. Y por eso traigo también a colación, como ejemplo, este caso del Museo del Prado, que ha recibido un premio internacional por el uso que hace en TikTok para divulgar el arte, ¿no?, para promocionar, para dar a conocer, para contar, explicar. Y dices, ya, pero es que eso no es un curso. Bueno, pues sí, no es un curso, pero hay una intención ¿no?, de generar un aprendizaje detrás, pues no canónica, pero la hay, ¿no? La hay. De hecho, es curioso que el premio se lo han dado en la categoría de educación, ¿no?, dentro de los premios. Bueno, pues ahí lo dejo. TikTok, ya lo he dicho, uno de los usos principales, donde se informan, donde hay instituciones como puede ser el Museo del Prado haciendo esa divulgación, llegando a esos públicos a través de esos formatos y de esas maneras de comunicarse. Y también quería traer, porque sé que escuchamos TikTok y decimos, es que eso es pues bailes o cosas totalmente triviales. Bueno, pues hay movimientos muy interesantes que se están dando en esa generación que les permite aprender, que les permite conocer, que les permite ampliar todo su conocimiento, como son esta dinámica de los book talks, ¿no?, que se cuentan, se promocionan libros entre ellos, hay toda una energía ahí alrededor de las lecturas y de los libros que merece mucho la pena conocer, ¿no?, y saber que eso también está pasando, fuera de nuestro radar, pero está pasando, ¿no? Conocer que ese es su mundo y encuentran, ¿no?, satisfacción, encuentran aprendizaje en algunas de esas prácticas. Bueno, y esto... Ya hemos hablado de algunas aplicaciones, sin querer entrar mucho en ellas, pero por supuesto tenemos que tratar el elefante, ¿no?, en la habitación, ¿no? Yo no puedo venir aquí a hablar de aprendizaje informal y no hablar de ChatGPT o de inteligencia artificial, porque no se puede. O sea, no porque me obligan, ¿no? No me obliga a nadie, sino porque no se puede, ¿no? Estamos en un momento muy, muy especial. Estas jornadas hace un año, ¿no?, y sería súper interesante ver las ponencias, pues estaría en otro tema. A lo mejor estaba, no sé, en el metaverso quizás, ¿no?, porque era lo que así. Pero esto es que no lo olíamos y se estaba desarrollando, pero la explosión que ha habido para el gran público, no desde los entornos mucho más tecnológicos, ¿no?, que ya estaban ahí viendo cómo la cosa iba a explotar en cualquier momento, pero para el gran público es muy reciente y es muy significativo. Y dice mucho, ¿no?, tiene mucho que ver además con la propia esencia de aprendizaje informal, porque lo que ha sido realmente disruptivo ha sido ver cómo se ha conseguido que la máquina, por decirlo de una manera muy burda, sea capaz de aprender informalmente. Ese ha sido el salto, el disparador, ¿no?, el momento en el que, de manera un poco misteriosa, o sea, misteriosa, que de hecho es que no se puede todavía auditar y demostrar exactamente cómo es capaz de
de inferir y de aprender, ¿no?, de manera desestructurada y elaborar. Ese aprendizaje informal, ese deep learning de la inteligencia artificial, pues es el que nos dice mucho, ¿no?, de esas posibilidades que nos están bueno, pues abriendo, ¿no?, fascinando y a la vez asustando, ¿no?, porque va de la mano, pero está ahí. Ahora, por ver un poco y darle dimensión, para que veamos, porque hay un criterio muy importante que es de velocidad. Este vídeo simplemente nos pone de manera así como muy gráfica a qué ritmo se ha absorbido, se ha popularizado esa tecnología frente a otras, ¿no? Por hablar de una herramienta muy concreta que es ChatGPT. Lo que tardó Facebook, lo que tardó Twitter y lo que ha tardado ChatGPT en llegar al mismo número de usuarios que otros, ¿no? O sea, el impulso y la adopción, la fascinación ha sido brutal. Seguimos hablando de ChatGPT y de su impacto en cuanto a la forma en la que la hemos recibido, ¿no?, desde el mundo educativo, el susto que nos ha dado, ¿no? ChatGPT se copia, ¿qué hacemos con esto?, ¿no? Y se han empezado a inundar noticias de todo tipo, más de miedo que de lo contrario, pero mucho ruido, ¿no? Mucho movimiento alrededor de esto. Ya está cambiando la contratación, la búsqueda de empleo, bueno, en fin, todo esto que nos tiene un poco en zozobra. Pero en esto, ya que entramos en materia de inteligencia artificial y esto cómo nos afecta y nos importa si estamos hablando de aprendizaje informal, o sea, nos tiene que afectar e importar las dos cosas, es bueno también que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Hablamos, ChatGPT es el buque insignia, ¿no? Es el señuelo que decimos ChatGPT y ya nos situamos todos. Lo que hay detrás es inteligencia artificial, pero más allá de eso, estamos hablando ni siquiera de una sola tecnología, ¿no? Y esto yo creo que también es una clave para situarnos mejor. Estamos hablando de lo que se llaman tecnologías emergentes. Y es muy divertido, bueno, o es curioso pensar en el término y en la imagen, ¿no?, que nos trae el término a la cabeza. Emergente como algo que estaba sumergido, que parece que no existía y de repente aparece, aunque no es cierto, todo lo que estaba ahí sumergido había mucha gente trabajando en ello, ¿no?, que sabía que estaba trabajando en ello, pero para el gran público es como ¡pum!, como si de repente las cosas brotaran, ¿no?, y emergieran como el monstruo del lago Ness, ¿no?, que es la broma que os pongo ahí. Pero también no es el único término que se utiliza así en plural, y es importante pensarlo en plural, porque estamos en un momento de tecnologías, ¿eh? No solo es ChatGPT, es un poco la avanzadilla, ¿no?, para entendernos. También se le llaman tecnologías exponenciales, depende de en qué conferencia o en qué marco estéis, lo vais a ver de una manera o de otra, pero prácticamente se habla de lo mismo. Y también, como veis, tiene esa simbología, ¿no?, de algo que de repente se dispara, ¿no?, que llevaba una tendencia y hay algo un elemento disruptor que sube, ¿no?, que rompe esa tendencia y sube, como tecnologías disruptivas, que también lo habréis oído. Depende del año y del mes en el que estemos, pues están más de moda unos conceptos u otros, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, es lo que quiero deciros. Y que el sentido que hay detrás es el mismo, ¿no?, de que hay algo que te coge así un poco desprevenido y que cambia totalmente la trayectoria y lo acelera. Y es en lo que estamos. Estamos, por definir algunas características importantes, estamos en un momento en el que cosas muy distópicas que hemos visto en la historia del cine, esto es de los años 20, del siglo XX, pero muchas, no solo el robot, sino esto de que haya coches voladores, Blade Runner,
O sea, no lo tenemos ahora cuando salgamos a la calle por muchos motivos, ¿no? Regulatorios, sobre todo, pero no porque la tecnología no esté desarrollada. Hay mucho desarrollo, ¿eh? Bueno, pues todo esto, un robot que te habla, pues esto parecía y ahora es de risa. Eso ya nos damos cuenta de que está bastante cerca, ¿no? Los hologramas, pues parecido. La realidad, no tanto como tomarte una pastilla e irte a otro mundo, pero esto de la realidad extendida está bastante cerca, ¿no? O enamorarte de una inteligencia artificial, pues tampoco nos suena tan de risa, ¿no? O tan futurista como nos podría sonar hace un año, por no irme demasiado lejos. Bueno, todo esto es por entender y definir las características básicas de estas tecnologías emergentes. Una clave es la convergencia. ¿Por qué estamos hablando de este momento de cambio de tendencia tan importante? Porque convergen muchos desarrollos a la vez que se están integrando y que son complementarios y que producen terceras cosas no necesariamente previstas. Convergencia de tecnologías de muchas que están relacionadas y que están ahí. No solo inteligencia artificial, que es la más popular, la más mediática, la que más nos impacta, pero hay muchas cosas detrás y vamos a ir viendo cómo se suman entre ellas, se multiplican, se combinan y generan muchas cosas nuevas que ahora no las tenemos tangibles o ni siquiera visualizadas. Hay otra característica muy importante de este momento, que ya la he comentado, que es la velocidad. Es frenético, o sea, es frenético y tenemos que ser conscientes y estar preparados para surfear, ¿no? Tenemos que movernos con la ola, con espíritu crítico, pero intentando comprender la ola y que estamos en una ola, que es difícil, ¿no? Hacer ese movimiento de verte desde fuera y desde dentro. Es muy difícil, pero es necesario. Solo porque veamos otra vez esa curva. Esto es un ejercicio muy simple, ¿no? Búsqueda en Google Trends de la palabra AI, de la palabra metaverso, ¿no? En un periodo de tiempo, bueno, pues fijaos, la una que parecía que iba a despegar, pues se quedó ahí y parecía ya la bomba, y la otra, bueno, ya veremos, ¿no? cómo cae la curva. No sé si conocéis la curva de Gartner de la adopción de las tecnologías, que siempre hay pues una curva de generación de expectativas que sube mucho y luego ya va bajando, pero al final se queda en una meseta de productividad. Bueno, pues la inteligencia artificial el año pasado es un gráfico anual, apenas tenía una presencia muy significativa. Veremos este año cuando saque el gráfico, ¿no? ¿Dónde está? Características muy importantes para entender este entorno de tecnologías exponenciales, emergentes, disruptivas, etc. La productividad, una característica muy importante que nos está vendiendo, que es una promesa, pero es tangible, ya se están viendo casos de uso, sobre todo su primera derivada, su primer efecto importante es la productividad. Productividad en todos los ámbitos, en todos los sectores. Productividad en el campo de los docentes, también para entender qué tareas o en qué parte me puede ayudar, o sea, en qué puede trabajar para hacerme buenas bases sobre las que yo pueda trabajar, ¿no? Que yo pueda complementar, pero qué tengo de rutinario que no aporta valor, que pueda despejar, ¿no? y que pueda delegar en cierta forma, controlando, vigilando, pero que me ayude. Ese será el ejercicio que tendremos que hacer todos. Esta es la característica de la productividad, de la incertidumbre. O sea, es un momento de incertidumbre brutal. O sea, no sabemos para dónde va a tirar. No está claro, sabemos que hay mucho potencial. Eso lo percibimos, pero ¿por dónde va a salir? Mucho miedo, lo habéis visto en las noticias, ¿no? De regular, esto es como la energía atómica, cuidado, estamos creando Frankenstein, luego no lo vamos a controlar, nos va a dominar, bueno, en fin, estamos en ese hype
en ese miedo a la caja negra, a no entender la caja negra y que la caja negra nos coma, ¿no? y que al final no sea un aliado. Estamos en eso. Bueno, y en que nos acabe dominando. Estamos en un momento de mucha tensión, ¿no? de cuestiones que parecen contradictorias entre innovar y regular. La corriente que dice, no hay que regular porque es que hay que innovar y si no nos quedamos atrás y entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar este potencial de lo que estamos como sociedad desarrollando? No, cuidado, hay que regular porque esto tenemos que ir con paso firme, hay que controlarlo bien. Bueno, pues ahí hay una disputa importante. Hay una disputa entre el concepto de competitividad y de inclusión, ¿no? Es que tenemos que embarcarnos a tope porque tenemos que ser competitivos como empresas, como sociedad, como enseñantes. Bueno, cuidado, que se queda atrás, ¿no? ¿Cómo lo hacemos sin que no haya, que sea para todos, ¿no? Esa velocidad, ¿a quién afecta? ¿Cómo lo hacemos para que estemos todos dentro de ese mismo barco? Hay una tensión entre lo abierto y lo cerrado. Entonces, hablábamos pues hace 20 años, hace 10 años, estábamos con todo el movimiento del software libre, de las licencias abiertas, en otro tipo de discurso, y ahora los movimientos van en otra dirección. De hecho, el propio ChatGPT, la inteligencia generativa se está nutriendo de conocimiento abierto sin que haya reconocimiento ni recompensa, ¿no? Ni atribución. Y lo hace para cerrarlo, y lo cierra, y al final todos son productos y servicios. Se nos prometen maravillas, ¿no? Prodigios, proezas, promesas, pero todo en un modelo cerrado, un modelo de negocio que todavía está por definir. Y tenemos que ver si va a ser una tecnología o un Internet de ricos y pobres, ¿no? Que se queda en lo abierto y que se queda de calidad en lo cerrado. Y si lo abierto es de baja calidad, pues ahí tenemos un problema también. Quien no pueda acceder a lo otro se va a quedar en el mundo pues, de la desinformación, de la baja calidad, etc. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay otra tensión entre el criterio de verdad y lo verídico. Tenemos que entrenar muy seriamente el pensamiento crítico, las capacidades de discernir, de verificación. Todo esto ya llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que ahora ya cada vez es más sangrante, ¿no? Tenemos un ChatGPT que miente con una prestancia, ¿no? A veces, pero claro, para tú darte cuenta cuándo te ha mentido tienes que saber del tema y o por lo menos ser capaz de sospechar un poco o tener un cierto escepticismo de, vale, pero esto lo voy a contrastar. Vale, bien, pero espera. Y eso tenemos que entrenarlo, eso es un gimnasio. Si no entrenamos ese músculo, pues, en fin, estamos más desprotegidos. La pugna progreso, sostenibilidad. No voy a entrar en debates de huella de carbono, ¿no? de lo que consume estas tecnologías, pero está ahí. O sea, tenemos que tenerlo todo también encima de la mesa. Y, por último, esto de dominar o ser dominado. O sea, no hay, es irreversible, sí, pero ¿cómo podemos, ¿no? Capitalizarlo de una manera ordenada? ¿Y qué hacemos nosotros como profesores frente a todo esta incertidumbre, este momento de tanta tensión y de tanto potencial? Pues nos llegan un montón de juguetitos. Ahora estamos en el momento de juguetitos, de un montón de aplicaciones para hacer cosas, para probar esa productividad. Mira, esto te pasa de texto a vídeo, tal, es maravilloso, pum, 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 lo metes aquí, tal. Es fascinante. O sea, a mí me faltan horas en el día, es maravilloso. Pero claro, ¿qué nos puede pasar, ¿no? Ante tanto bombardeo de herramientas para el aula, tal, venga, lo queremos probar todo. Bueno, pues podemos caer en el barroquismo, ¿no? La locura. Podemos caer en el síndrome de Stendhal de tanta belleza me paraliza. ¡Wow! No sé por dónde empezar y es que me mareo, ¿no? De tanto por probar, tanto por hacer. Podemos caer en el esto no va conmigo, voy a esperar a que escampe, no sé por dónde cogerlo, yo me escondo,
más o menos, a ver cómo voy disimulando, que no es una opción, por supuesto. Podemos caer en una posición totalmente acrítica de esto sí es una cosa, que te enchufas y todo lo que sale por ahí y ya aprendes, ¿no? Con esta visión futurista de principios del siglo XX y ya está, y no cuestionarlo y esto es maravilloso, es un milagro que viene y nos sentamos ahí a esperar que suceda y ya está. Bueno, por supuesto, no es una opción, voy a ir terminando, es una quinta ola, ¿no? Como dice Mariano Fernández Zenguita, que seguro que conocéis muchos de vosotros, este es un nuevo libro, donde dice que, bueno, nos viene a decir, la sitúa, es una quinta ola, porque antes hubo 4, pues eso es una quinta, ¿no? Según él, desde la tradición, desde el lenguaje, ¿no? Como manera de transmitir, de educar, la escritura, la imprenta, los medios audiovisuales y ahora todo este entorno digital, en el que ya llevamos más de 2 décadas, pero ahora no es el mismo momento que hace 20 años. Ahora estamos ya, como decía al principio, viendo que esas promesas de personalización, flexibilidad, cada vez tienen más engranajes y más resortes, ¿no? Más posibilidades. Y tenemos que ver eso, cómo lo vamos encajando, usando al servicio de qué tipo de educación. Por eso las preguntas del qué y para quiénes, y luego ya llegaremos al cómo. Y él dice muchas cosas en su libro, pero por supuesto dice que para él es completamente disruptiva esta ola, porque así como las otras, ¿no? Han venido a reproducir sistemas que estaban muy controlados, ¿no? Con lo que él llama artefactos, como el libro, ¿no? El currículo, la estructura escolar, los tiempos, todo muy controlado para que el profesor pues, supiera de lo suyo y ya está, y ya era suficiente y tuviera ese dominio. Ahora estamos en otro punto, en el de los artilugios, que él dice, donde se mezclan los dispositivos personales, la conectividad, la inteligencia artificial y un montón de elementos que sí que favorecen el que se pueda desarrollar ese aprendizaje automotivado, personalizado, flexible, mucho más centrado en el interés y donde tengamos otro rol nosotros como docentes, que utilicemos esa propia tecnología para descargar lo que no aporta valor, centrarnos en lo que sí que aporta y desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Para hacer cumplir mejor nuestra misión. Y habla de la responsabilidad institucional, y a nivel institucional tenemos muchos marcos europeos de competencias digitales que establecen cómo tenemos que aprender los docentes para poder enseñar en este nuevo entorno. A nivel institucional tenemos de todo, tenemos hasta los planes el plan de recuperación de España también tiene líneas para desarrollar la capacidad, la competencia digital docente y a nivel global también de ciudadanos y de otros colectivos profesionales. O sea, eso bueno, está ahí, podemos ver, ¿no? Distintos marcos como este que es el de la Unión Europea, de en qué nos tenemos que centrar los educadores, qué competencias necesitan los estudiantes. Bueno, nos organiza el mapa para que podamos aprender, porque primero hay que aprender. Primero tendremos que aprender nosotros para poder ayudar y acompañar. Y ese es el reto más importante que tenemos. El aprender a aprender nosotros. Primero, esa es la clave. Y en esto, y ya con esto sí que voy terminando, quiero traer en este foco en la competencia digital docente, ¿no? En la competencia digital del profesorado, como una responsabilidad y una obligación profesional que tenemos,
más allá de la formación inicial, es algo que tenemos que hacer, por supuesto, a lo largo de toda la vida. Quiero volver a traer el entorno personal de aprendizaje, que ya está de moda, como todo, ¿no? Cada año hay un hype y esto ya no está tanto en la agenda. Pero eso no quiere decir que no sea válido y que no sea necesario e importante. Volver sobre esta idea de nosotros, ¿no? Ponernos como aprendices y hacer un análisis consciente y estratégico de cómo aprendemos nosotros, cómo necesitamos aprender. O sea, tenemos todo este entorno, ¿no? El aprendizaje informal, llamamos. Bueno, todas estas oportunidades están ahí también para nosotros. ¿Cómo las aprovechamos? ¿Cómo desplegamos esas estrategias de aprendizaje? ¿Qué hacemos? ¿Qué formatos? Si hablamos de formatos, ¿dónde miro? ¿Dónde me pongo al día? No lo hago, ¿dónde debo hacerlo? ¿Dónde creo que es bueno? Y diseñar ese mapa y esa hoja de ruta. Porque si no pasamos por esa experiencia, va a ser muy difícil que podamos ayudar a nuestros alumnos en ella, a hacerles conscientes de ello, ¿no? De cómo tienen que ser también, cómo tienen que ser agentes de su propio aprendizaje y cómo moverse y cómo situar lo que están haciendo dentro del aula con lo que hacen fuera del aula y cómo se complementa y cómo pueden diseñar el mejor plan posible. Esto, yo misma, y os pongo un ejemplo, por hacer, ¿no? Yo el mismo ejercicio de inteligencia artificial. Pues ¿qué hago? Sí, tengo un título de un programa que hice, que lo hice con reglado, con profesores, con certificado, con todo, vale, muy bien, pero lo hice en 2020. Eso estuvo muy bien, pero ya no me vale. No me puedo quedar ahí, tengo que estar al día. ¿Dónde estoy al día? Pues desde siguiendo, y esto es solo un ejemplo, son más, a este chico, que no es ni doctor en nada, ni es profesor en nada, pero hace unos vídeos divulgativos que, bueno, pues explica las cosas de una manera sencilla, me es fácil de seguir, está siempre al día, te saca lo último. Bueno, pues es una fuente más, pero para mí es aprendizaje. Para mí es aprendizaje. Un podcast de otro tema, también de inteligencia artificial, monos estocásticos, pues también lo sigo, cada semana me bajo un capítulo, cuando voy andando al trabajo pues me lo escucho, bueno, y estoy al día, no me tengo que leer 100.000 cosas, porque ellos me hacen un resumen de la semana que me parece que está bien, bueno, pues me sirve, con una lista que tengo en Twitter, que cuando voy viendo alguna fuente sobre el tema interesante, pues me lo voy guardando, de vez en cuando miro ahí, cuando puedo, en fin, es un ejercicio de estrategia personal. Y eso es lo que me gustaría al final, con lo que os pudieseis quedar, que no es una cuestión de formatos, ¿no? De cómo hacemos lo que hacemos siempre, porque es que al final es como, ¿cómo le doy espinacas a mi hija? Pues se lo hago en lasaña. No, es que no es de esto, no se trata de eso. No es, ¿cómo le doy esto? Que es un poco a lo mejor árido, pero si se lo pongo en una cosa así que parece como más divertida, se lo va a comer. Es que no es solo eso. Es que eso es empezar por el final. Que hay que entender bien todo el entorno, ¿no? Quiénes son, si hablo de mi hija, en qué momento está, dónde se relaciona, qué otras cosas come, qué tengo que hacer, entenderlo más y pasar yo por la experiencia para poder entrar ahí. O sea, que no se trata solo de ir a ver cómo hago esto en un formato más ágil, que les guste más audiovisual, más corto. No, es no haber entendido nada, hay que entenderlo todo en su conjunto. Y esto es lo que yo os planteo, por dar un punto, ¿no?, de acción. Volvamos a esa idea de entorno personal de aprendizaje, conociendo en qué momento de desarrollo tecnológico estemos al día de las cosas, de nuestra materia, de lo que nos interese, dónde nos informamos, dónde aprendemos, cómo lo hacemos, ¿no? Entramos, tenemos que entrar en esos lugares y con eso podremos ayudar más a nuestros alumnos en esa
estrategia de ese mundo tan híbrido y tan, ¿no?, de mancha de aceite, que no sabemos dónde empieza lo formal, lo no formal y lo informal, pero es en el que estamos. Y con esto termino y os doy las gracias y no sé si tenemos tiempo para algo más o vamos muy apurados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tiscar. Ha sido interesante, entretenida, realmente has cubierto todo lo esperable. Muchas gracias, ha estado muy bien. Yo tengo dudas, pero voy a dejar primero que quien quiera, quien se lance, que seguro, a pesar de haberlo explicado muy bien, nos surgen muchas dudas y sobre todo cuando aparece ahí ChatGPT, IA. Si alguien tiene alguna... Tenemos por ahí un micro para las... Vamos, lo ha hecho muy bien, pero quiero pensar que sentimos curiosidad. Sí, aportación, comentario, no necesariamente una duda, vamos. Claro, una... ¿Nadie? Bueno, pues me voy a lanzar, a ver si así se van animando. Hay un tema que es el que siempre, vamos, yo también comento, el pensamiento crítico. Lo has nombrado varias veces. No solo aparece en que tenemos que educar en pensamiento crítico para estar a la altura, sino que además luego tenemos que ser críticos. Algo que considero, es una opinión personal, que ha hecho mucho daño son las redes sociales. Las redes sociales, por el hecho de aparecer algo, nadie se cuestiona si eso es cierto o no es cierto. Entonces, tenemos que educar en que tengan un pensamiento crítico. Y, vamos, tú has puesto el ejemplo de tu hija, yo con mis hijos, o sea, que hay que contrastar, no por el hecho de que esté escrito, pero realmente hoy por hoy es muy complicado. O sea, alguien escribe algo y ya todo el mundo hace un acto de fe. Ahora aparece ChatGPT, que es más que una red social. Ya no es alguien una opinión, no, es ChatGPT que sabe de todo. Entonces, ¿cómo metemos en nuestros estudiantes desde el principio ese pensamiento crítico? ¿Cómo? Porque ahora mismo las asignaturas memorizan, escupen. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué podemos darle? Porque aquí habrá mucha gente también que tenga que formar a niños y niñas en edades más tempranas y a lo mejor... ¿Qué harías? Pues yo creo que esto no es nada nuevo. Lo que sí es un salto de escala brutal. No es nada nuevo porque esta misma frase seguro que la hemos escuchado de pequeños y de nuestros mayores, lo han dicho en la tele, lo han dicho en la radio, ¿no? Entonces, y eso ya iba a misa, era verdad absoluta. Pero claro, era otro momento, el mundo estaba mucho más organizado, más simple, ¿no? Los medios de comunicación pues eran los que eran y en fin, las relaciones eran muy asimétricas, ¿no? Quienes podían hablar, quienes podían acceder a esos medios de producción y luego por eso se han llamado medios de comunicación de masas, ¿no? La masa ahí como si fuera una cosa informe. Quiero decir que no es nada nuevo, pero sí el cambio es muy sustancial en cuanto a escala y en cuanto a quienes pueden también intervenir y colocar, ¿no? Quienes generan contenido o generan pues mal llamada información a veces. Y teniendo en cuenta que no es nuevo, tampoco es nuevo y es muy reutilizable todo el trabajo, toda la tradición, y además en el mundo educativo lo conoceréis muy bien, toda la tradición de educación mediática, de alfabetización mediática, que lleva décadas trabajando en ello y cuando no existía Internet ya había mucho trabajo ahí desarrollado de cómo llevar a la escuela, cómo trabajar con los más pequeños, esos conceptos de representación, de entender, ¿no? Los que
pues ese concepto de verdad y de verídico, ¿no? Esas diferencias, el exponer con actividades también, poder poner ejemplos, contrastes, ¿no? Hay que llevar al aula casos reales, en el caso de las redes, y los hay. O sea, quienes se dedican a esto y les gusta el trabajo de la alfabetización mediática son grandes coleccionadores, ¿no? Pues esto me lo cojo y esto me lo guardo para luego trabajarlo en el aula. En llevar casos para que se den cuenta, ¿no? de ese impacto y de que las cosas están creadas por alguien, que puede tener unos intereses. O sea, al final es volver a lo socrático. O sea, esto no es nada nuevo, es trabajarlo con el nuevo entorno, de el qué, quién, cómo, por qué, hacerse esas preguntas, ¿no? Y para eso tenemos materiales que podemos poner, ¿no? De date cuenta de, fíjate esto que se ha hecho viral, ¿no? Porque claro, ahora todo explota más rápido. Vale, pero mira, es que resulta que esta persona, este vídeo está cortado porque lo que no han puesto es el vídeo completo y claro, si lo pones completo se entiende otra cosa, ¿no? Y además se sabe que quien empezó la cadena es esta persona, en fin, todos esos desmontajes de bulos, por ejemplo, eso no sirve, es material didáctico, ¿no? El poder hacer esa ingeniería inversa y poner casos reales y mostrarles, y además les encanta, dependiendo también de la complejidad y de la edad, pero por ejemplo con los adolescentes esas cosas les gusta, ¿no? Cuando tú les presentas eso de ellos verse como investigadores, pues mira, ya no me la van a pegar, pues claro, fíjate lo que había detrás, sí, claro, pero yo te lo tengo que mostrar, ¿no? Buscando que sean capaces también de ahí no solo salir con esa duda inoculada, que es muy necesaria. En ese pensamiento crítico, como mínimo, generar personas con cierto escepticismo. Es bastante sano. Que sean capaces de poner esa capa, ¿no? de poner una mínima distancia entre el impacto emocional de me llega, me lo creo, además me llega de alguien muy cercano, que eso también es muy de nuestros tiempos y hace que sea mucho más nocivo, ¿no? Porque las cosas, el problema es que te llegan de tu círculo de más confianza, ¿no? Y a un golpe de clic lo tienes ahí y ya está, rápidamente ya entras en ese pacto de verdad y no dices, a ver, pero si esto es una captura de pantalla, esto, tener ese hábito de ir y contrastarlo, buscarlo, ponerlo en un buscador, ¿no? El típico mensaje, bueno, en todas las edades, con las personas mayores, ¿no? Que les llega un mensaje, el SMS, de tu hijo y no tengo, se me ha roto el móvil, me tienes que no sé qué. Pues, bueno, en fin, quiero decir que es un tema de educación general, no solo para los pequeños, es de educación ciudadana, pero imprescindible el no quedarnos en el impacto emocional, en creernos todo de primera, y eso hay que educarlo con muchos ejemplos y con estrategias. Es decir, mira, pues esto, cuando te toque, mira, es tan sencillo como ponerlo aquí, en esta otra pestaña, lo buscas y vas a ver que hay páginas donde te dicen que eso es un bulo o lo que sea y ya está. Pero sí, hay que entrenarlo. Eso es entrenamiento puro y duro. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Julia. Hola. Bueno, me ha gustado mucho, he tomado nota de algunos recursos de los podcasts y realmente yo soy, que yo al ChatGPT le llamo Chati, o sea que ya con eso ya... Y creo que estamos en un momento impresionante de cambio, pero también estamos en exámenes. Y yo he utilizado ChatGPT y totalmente de acuerdo en que tenemos que fomentar el espíritu crítico y fomentar la creatividad y usar TikTok y todo, pero mi examen
es un examen ajustado a una guía docente, donde está donde la creatividad, donde todo lo que hemos estado hablando es complicado de encajar. Y vale que mi examen vale muy poquito, el mínimo que... Quiero decir que al final, siempre que asistimos a estas jornadas, nos vamos llenos de recursos, de ideas, pero después está... Efectivamente, o sea, mi hija está haciendo la EBAU, está sufriendo la EBAU, salieron llorando del examen de química y hablando con varios compañeros, la frase ha dicho, es que no saben pensar. Bueno, pues es que cada vez tienen menos espacios para pensar o yo alucino con todo lo que sabe hacer y ha aprendido ella sola. Y para ellos, efectivamente, TikTok es la realidad. O sea, el TikTok es el BOE para nosotros. Porque o María tal dice, sí, un TikTok ya ha resuelto no sé quién, el examen de química, Alberto no sé quién ya lo ha resuelto y perfecto. Entonces, un poco esa reflexión de, claro, la forma en la que evaluamos es algo prioritario, que es lo que va a hacer que vayan avanzando en obtener un grado, un máster, y eso habrá que planteárselo también muy seriamente. ¿Cómo nos demuestran que saben pensar? O sea, creo que es un reto muy grande. Sin duda es una cuestión muy, muy estructural y muy necesaria, porque al final, claro, te topas con el muro y el muro no es al final. Como está al final, pues te lo llevas al principio y al final, pues al final. Y en consecuencia, pues acabas también realizando tu docencia persiguiendo, ¿no?, ese objetivo final, porque es lo que te va a lo que te va a refrendar y al final es lo que vale, y es muy frustrante. Y esto es verdad que a nuestro nivel no lo podemos cambiar, pero sí que lo podemos pues desde nuestro propio espacio profesional poner de manifiesto, ¿no?, que si no es que se crean realidades paralelas que son frustrantes para todos, para los profesores y por supuesto para los alumnos, y son cambios muy sistémicos y muy necesarios que se tendrán que dar, porque ya la presión cada vez es mucho más acelerada. Cuando yo os decía, este vídeo de Ecotec es de 2019 y han pasado 4 años, pero no 4 años cualquiera, ¿no? Ha habido un revulsivo importante en cuanto al uso de la tecnología, y lo que estaba diciendo ahí pues es que es mucho más sangrante hoy y cada vez lo va a ser más porque los ciclos son más acelerados. Entonces necesitamos que la universidad, pero claro, la universidad ya sola tampoco puede porque está dentro de un sistema regulatorio, normativo, que tampoco va a cambiar las reglas de juego fundamentales, pero sí que hay unos elementos que son como muy claros, ¿no? Todo lo transdisciplinar, pues es que es así, pero es que todo el sistema educativo nos hemos organizado de una manera vertical y ahora pues se le ven las costuras y no es lo que necesitamos ni la agilidad, porque para introducir una materia nueva también lo que cuesta. Y resulta que necesitas una materia nueva ahora de inteligencia artificial porque han pasado cosas muy importantes en unos meses, pero eso, ¿y qué lo puede sacar? Pues quien tiene agilidad. Y al final, ¿qué lo va sacando? Pues lo va sacando o Telefónica, lo saca Google, lo acaban sacando otros jugadores, ¿no?, otros agentes, porque la universidad va con sus ritmos. Vamos, que esto no es para hacer aquí una catarsis, todos lo conocemos, pero es verdad, es muy importante. Pero es algo en lo que tenemos también que trabajar en paralelo desde nuestro ámbito profesional. Al final el cambio se tendrá que dar. Lo que tenemos que conseguir es que sea lo más dinámico posible, ¿no?, para que no nos fagocite la ola, porque al final nos fagocita a todos, ¿no? Y si no somos conscientes, sin ser alarmistas ni dramáticos, pero si reconocemos que es una ola con una potencia muy importante, pues quizás seremos más ágiles o más rápidos en generar cambios más sistémicos, porque si no, y esto lo dice también Enguita en el libro y es muy de sentido común, vamos, seguro que coincidimos fácilmente en ello, la transformación digital educativa necesita un movimiento estructural, por supuesto, institucional, por supuesto,
pero donde realmente al final es mucho más tangible también es a nivel de unidad de centro. No es ni prácticas innovadoras de profesores de manera aislada, que de eso hay mucho, y ha habido mucho, pero eso no es transformador. Eso es una cosa aislada. Y si es todo impuesto desde arriba, solo desde muy arriba, muy institucional, tampoco funciona, porque eso no acaba de bajar. Y hay que encontrar otras escalas que sean más transformadoras, y esas son de unidad de equipos, de centros, esas son más aceleradoras. Pero por supuesto que necesitamos también pues, ciertos cambios, bueno, que te dejen, ¿no? que te dejen transformar. Se está emitiendo en streaming, entonces tenemos gente al otro lado y también tienen algunas curiosidades. Por ejemplo, Susana de Juana dice, muy interesante la ponencia. Tengo una duda con respecto del uso de TikTok y otras redes sociales en el aprendizaje. Y es cómo ayudar al estudiantado a filtrar los contenidos generados para que los usuarios puedan aprender de entre la gran cantidad de material disponible o de las fake news. Bueno, pues volvemos a desarrollar esas estrategias de verificación, de contraste, de pensamiento crítico, analítico, como mínimo crear ese hábito de, vale, tengo esto, me seduce, me llega, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es una golosina? Vale, es un algoritmo, ya ha visto también mi comportamiento, me está ofreciendo más de lo mismo porque me detuve en X contenidos, ha aprendido el patrón, o sea, como hacer ese ejercicio de disección, ¿no? de tomar distancia y de intentar comprender cómo nos están capturando, ¿no? Esa atención. Hacer ese ejercicio, por lo menos promoverlo, plantearlo, explicarlo, darle un tiempo en el aula, porque luego es un tiempo precioso que le dediquemos a hacer ese tipo de ejercicios, a comentar, a hacer alguna práctica con ellos, porque puede que no sean conscientes, o sea, que también están solos y piensan que todo es porque sí. El ofrecer esa mirada crítica para que puedan tomar control de su tiempo y de su atención, decir, vale, esto es un sinfín, ¿no? Un scroll infinito y entras en una vorágine de cosas encadenadas, pero las has escogido tú, es con la intención con la que venías. ¿Cuál es tu plan, ¿no? ¿Tienes un plan? ¿Tú querías, con qué entraste? ¿Querías ver cosas de X? ¿Esto es lo que necesitabas? ¿Se ha desviado? Vuelve otra vez a retomar, ¿no? Las riendas, porque puedes hacerlo. Vuelve a hacer una búsqueda, fíjate en esto, coge lo otro. Es sentarnos, ¿no? Acompañar un poco en esa... no es una cuestión de herramientas, de saber usar los menús mejor que nadie, porque en eso no vamos a ganar nunca, sino en introducir, ¿no? Ese pensamiento crítico, escéptico, más racional, ¿no? Darle un reposo, darle un espacio, reservar un espacio en nuestro contacto con ellos para hablar de estos temas. No podemos hacerlo todos los días porque tenemos otras materias, otras cosas que hacer, pero dedicarle un tiempo luego nos va a servir, porque les va a servir a ellos en su estrategia y a nosotros en que sea mucho más efectivo, ¿no? Lo que hagamos. Es dedicarle un poco a compartir, ¿no? esa mirada crítica, porque probablemente nadie lo haya hecho, ¿no? Con ellos y bueno, pues siendo víctimas como somos todos, de esta aceleración y de esta epidemia de la atención. Gracias. ¿Alguien por ahí? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que a mí me ha sacudido, algunas de las ideas que has compartido me han sacudido un poquito los cimientos. Sobre todo, bueno, Julia preguntaba sobre el uso de
pues por ejemplo TikTok y estas nuevas tecnologías, ¿no?, en las aulas, y luego al final tienes que poner un examen, y eso lo he conectado también con un fragmento de un vídeo que has compartido sobre diferentes alumnos y alumnas que estaban hablando sobre aprender y estudiar. Claro, para mí me surge la reflexión de, en primer lugar, esas personas que entienden por aprender, porque yo entiendo que para aprender hace falta tiempo y hace falta, pues, atención, esto que hablaba, ¿no?, de esta crisis de atención que se tiene, ¿no? Hace falta reflexión, hace falta poder contrastar pues esa nueva información de la que disponemos y también, ¿por qué no?, poner a prueba las ideas que tenemos. Y si estos espacios de TikTok nos dan oportunidades para poner a prueba nuestras ideas, que a veces el avance del conocimiento se produce por el poner a prueba las ideas que tenemos y elegir si esa idea que teníamos era mejor o no que la nueva que adquirimos, ¿no?, en base pues también a unos indicadores que nos den. Entonces, pues quizá habría que replantearse o habría que indagar un poco, porque a lo mejor estas personas que están hablando en este vídeo, realmente el estudio con lápiz y papel o bolígrafo y papel del que hablaban, a lo mejor es que sí que necesitan ese espacio de reflexión y también tiempo, porque para aprender de verdad hace falta tiempo, entendiendo cómo aprender, el poder conectar unas ideas con las otras y poder dar explicación al mundo que nos rodea y poder solucionar problemas. Porque también nos has compartido en otro vídeo también muy interesante qué hacían mejor las máquinas, en qué éramos mejores nosotros y en qué tenemos que preparar a la nueva ciudadanía de cara a esas profesiones que todavía no existen. Y en ese top 3, una de esas ideas era que necesitamos preparar a personas que sean capaces de resolver problemas imprevistos, que todavía no existen. Y creo que recordar que ese vídeo era de 2019. Justo en el 2020 llega un problema imprevisto, que es la pandemia, y quienes han podido lidiar o capear con ese problema son personas que saben. Son personas que tienen conocimientos para poder dar respuesta a cómo evitar la propagación de una enfermedad, el desarrollo de vacunas, y al final esas personas han aprendido para dar respuesta a un problema muy grave a nivel mundial y que habría que revisar también, bueno, pues cómo han aprendido, etcétera. Entonces, no es una pregunta, es una reflexión lo que estoy compartiendo. Estos espacios que además van a una velocidad de vértigo, que en ese déficit de atención los y las jóvenes no son capaces de prestar atención a un vídeo que dure más de 3 minutos. Cuando dura más de 2 minutos lo pasan en TikTok y van al siguiente. Entonces, para aprender hace falta tiempo, hace falta reposo. Y es una velocidad de vértigo a la que va todo. Incluso seleccionamos los contenidos, incluso por la duración a la que somos expuestos, ¿no? Y eso también me hace reflexionar sobre la brecha generacional, que creo que cada vez es mayor, entre las personas que estamos expuestas. Yo también tengo hijos, yo tengo TikTok, tengo Instagram, pero sobre todo porque mis hijos son consumidores de esas plataformas. Y yo creo que para estar al día de lo que ellos están consumiendo, yo necesito también entender esa herramienta, cómo funciona. Pero claro, pienso en mis padres, que son sus abuelos, y pienso en gente todavía más mayor que mis padres, que quizás te haces esa pregunta, ¿no?, de esto va tan rápido, ChatGPT en 2 meses ya tenía 100 millones de usuarios, pero hay mucha gente que para acceder, por ejemplo, simplemente para pedir una cita online, no sabe cómo hacerlo. Y hay un analfabetismo digital que creo que es muy profundo en una generación de la que creo que todavía tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, me parece que estoy haciendo como un batiburrillo de reflexiones, pero es que voy al inicio de mi intervención, ¿no?
me ha sacudido los cimientos de muchas cosas. Y entonces, a mí, tu charla, la verdad es que me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que quería compartir y nada, pues poner encima de la mesa todo esto. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces yo ya me voy con mi misión cumplida, porque muy satisfecha si sirve para hacer reflexionar, porque es así, yo no tengo ni una fórmula fantástica ni un método que os diga esto así pum 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 y esto va a funcionar perfectamente y esto es lo que tenéis que hacer, no lo tengo y por supuesto no me parece ni medianamente responsable, pero sí el objetivo es ese, ¿no? El compartir, que pensemos, que hay que pensar de una manera muy amplia porque son muchos los elementos, como tú decías, ¿no? El concepto de inclusión, ¿no? Todo esto como casa, ¿no? Y que tengamos todo más o menos, o que tengamos esas perspectivas o esa sensibilidad, ¿no? De entender la situación de una manera como más orgánica, creo que es necesario, ¿no? Para movernos mejor, ¿no? Para tener una visión más completa y no ser ni ni reaccionarios de no, esto es lo peor, nada, ¿no? Todo lo nuevo que esté por llegar solo puede complicarnos la vida, ni lo contrario, ¿no? Encontrar ese punto, ese equilibrio, siendo conscientes de los riesgos, de las oportunidades y de cómo minimizar unos para aprovechar las otras, ¿no? Estabas hablando de las personas mayores, pues bueno, y ahí lo sabemos, ¿no? O sea, hay movimientos sociales en defensa de, pues eso, es que no recuerdo esta campaña que había de somos mayores pero no idiotas, ¿no? Bueno, que venía promovida por la atención en los bancos, pero que es mucho más amplio, es coger una cita, es cualquier cosa que este proceso de digitalización pues les excluye. Si al final no das más puertas y todo hay que pasar por un protocolo que sea complejo, pues es un problema, no podemos dejar a la gente fuera. Pero igual que digo eso, también hay herramientas y hay desarrollos que van en otra dirección y que pueden ir en otra dirección. Quiero decir que al final todo va a depender de nosotros como sociedad, cómo seamos capaces también de orientar, de pedir, de necesitar, de bueno, pues de dirigir, ¿no? Ese desarrollo de esas tecnologías para lo que necesitemos, para el modelo de sociedad, ¿no? que queramos. O sea, la tecnología no es una cosa que nos colocan ahí y ya está. Y no es ni buena ni mala, es como un cuchillo, puede matar o puede cortar queso y ya está. No, o sea, estamos dentro. O sea, somos parte del sistema, ¿no? Y tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer y podemos orientar y debemos, ¿no? Es parte de nuestro ejercicio profesional responsable. Y por eso te decía, y hay herramientas, me venía ahora a la cabeza, pues una que está ahora, que la han sacado hace poco, y son unos chicos españoles, seguro que la habéis visto en prensa, Soy Lucía se llama, que es una inteligencia artificial que se integra en WhatsApp, de una manera muy sencilla. Pues algo así tan sencillo de uso en WhatsApp que le pueda servir a una persona mayor para comunicarse por voz, para preguntar directamente, porque a WhatsApp ha llegado y a lo mejor a otras cosas no, pero ese es su entorno y si tiene algo que sea fácil, que le pueda dar respuestas, que le pueda pues acompañar incluso a nivel afectivo, ¿no? Hay desarrollos también por ahí interesantes. En fin, que abre oportunidades, que no todo es que todo es difícil y se va a quedar gente atrás. Cuidado con eso. O sea, lo que tenemos que hacer es incorporarlo y con los usos que se necesiten, ¿no? Y hay mucho camino por andar, pero no debemos ser tampoco sujetos pasivos y es como, ahora nos traen esto y a ver cómo lo usamos, ¿no? Entendamos, ¿no? Cómo
cómo es todo el sistema y también piramos y orientemos y seamos parte activa. Bueno, muchas gracias, Tiscar. Veo que ya hay ahora... querías... Pues rápido, porque está el café y los postres después. Tiscar, Venga, darte las gracias por la conferencia, me gustó mucho, no me ha sorprendido porque sabía que iba a ser interesante y atractiva. Lo que sí que te admiro es lo valiente que eres, porque has venido aquí a un foro de profesores a darnos trabajo. Es decir, la rectora ha dicho que hace 20 años nos dijeron a los profesores universitarios: tenéis que aprender a enseñar, tenéis que enseñar. Y más o menos lo tenemos asumido, los de este foro todos, pero toda la universidad a lo mejor no tanto. Pero ahora vienes tú y me dices, además tienes que aprender. Al que más sabe de la materia voy a aprender, pero me dices, no solo tienes que aprender, pero no en los foros que tú aprendes, tienes que aprender en otros foros. Bueno, vale, voy a aprender en otros foros. Porque además es importante que sepas cómo aprenden tus estudiantes. Vale, voy a ver cómo ellos están haciendo el conocimiento para aprender. Porque hay una cosa muy importante y más difícil que aprender es desaprender. Porque tienes que ver cómo tienes que hacer desaprender a tus estudiantes sus conceptos erróneos para poder enseñarles y que aprendan los correctos. Eres valiente, ¿no?, para darnos todo este trabajo. Sí, creo que hay una puerta por detrás que me puedo ir por ahí para escapar, pero sí, básicamente sí, es eso, es aprender a aprender y a desaprender también nosotros. Porque no solo es que ellos pueden tener conceptos erróneos, tenemos que hacer una reflexión también de nuestras concepciones aprendidas y solidificadas, ¿no? Que quizás no, bueno, pues se tengan que poner también en cuestión. Yo solo os propongo ya, como estoy pidiendo trabajo, pues ya la última tarea, porque creo que es una oportunidad fantástica que tenéis, porque estáis en contacto con esta generación, con estos chicos jóvenes, igual que decía, ¿y si reserváis un tiempo de aula algún día para hablar de estos temas, ¿no? de lo que nos creemos, lo que nos llega, cómo podemos contrastar? ¿Por qué no reserváis, si podéis, un huequito para escucharles y para que os digan qué hacen, dónde aprenden? Hacer ese ejercicio, no imaginadlo, ni por encuestas, porque nos digan que los jóvenes están aquí o allá, los tenéis delante, es maravilloso. Dedicadles un tiempo y preguntadles y que ellos digan qué haces, ¿no? ¿Cómo crees que aprendes? O dónde vas? ¿O qué te interesa? ¿Cómo te mueves? Pues hago esto aquí y allá, pues escucho un podcast. No, yo sigo a no sé quién. Yo creo que es una riqueza que podáis por ahí brujulear y conocerles mejor, porque en el fondo también eso genera un acercamiento y una empatía, aunque solo sea por interesarse por ellos, creo que ya es bueno, pero egoístamente también por extraer esa información, porque os va a colocar ahí en una posición mucho más adelantada, porque a partir de ahí es desde donde podéis construir y bueno, pues pasar, ¿no? un puente también y ver y ayudarles, ir al otro lado del río y ver dónde están, qué hacen, por qué, y de ahí ver de qué manera podéis aportarles algo y cómo os pueden aportar a vosotros, que os pueden descubrir muchas cosas que no presumís y que son muy interesantes. Muchas gracias. Yo tomo nota y voy a hacerlo. Además, pillo primer cuatrimestre, o sea, me viene de fábula. Lo voy a hacer porque a mí sí me ha llegado al fondo eso de que vean distinto aprender y enseñar, aprender y estudiar. Eso tengo que hacer para que lo junten. Muchísimas gracias, Tiscar. Ha sido un placer tanto la presentación como este momento de compartir opiniones. Gracias. Muchas gracias.